Si quieres sobrevivir en el Medio Oriente, hay fuerzas militares masivas que no debes provocar. El régimen iraní, sin cabeza y sin ayuda, ha cruzado esa línea roja mortal. Irán lanzó un misil balístico a Turquía en la mañana del 4 de marzo de 2026. El objetivo de este ataque probablemente fue la base aérea de la OTAN en Incirlik o el sistema de radar de alerta temprana en Kurucik. Sin embargo, intentar golpear este escudo fue el mayor error de Teherán. Irán ya había puesto a Europa en alerta al atacar bases británicas en Chipre y la base naval francesa en los Emiratos Árabes Unidos. Ahora está atacando directamente al segundo ejército más grande de la OTAN, Turquía. Este fue probablemente el movimiento más insensato en la historia militar porque los archivos en las mesas de los generales en Ankara son demasiado completos para satisfacerse con meras condenas o ataques aéreos limitados a través de la frontera. El famoso concepto de doctrina de defensa adelantada, que ha estado esperando en los cajones del Ministerio de Defensa Nacional durante años, está siendo actualizado para la geografía iraní y puesto sobre la mesa. Ahora Ankara mantiene un plan masivo de operación terrestre transfronteriza, una posibilidad de zona de amortiguamiento sobre la mesa como una opción fuerte contra un posible escenario de caos. Sin embargo, la administración de Ankara ha sido cuidadosa durante mucho tiempo para evitar provocar o apoyar disturbios internos en el vecino Irán y ha adoptado una postura clara de estabilidad contra la escalada militar en el Medio Oriente. Se han emprendido muchas iniciativas, priorizando la diplomacia y el compromiso con Teherán para resolver crisis. La prioridad de Turquía siempre ha sido la paz regional. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos diplomáticos, cuando los misiles apuntan hacia Anatolia y el asunto se relaciona directamente con la seguridad existencial de la nación turca, la situación y las reglas del juego sobre la mesa parecen cambiar por completo. Estamos poniendo todas las opciones sobre la mesa según las dinámicas de hoy. Opciones de operación terrestre, estructura de zona de amortiguamiento, activación del artículo 5 de la OTAN. Según la declaración oficial de los funcionarios turcos, este misil, que avanzaba hacia la frontera turca a través de Irak y Siria, fue detectado en segundos y destruido en el aire, y sus restos cayeron en Hatay. La respuesta de Turquía fue rápida y contundente. Los funcionarios turcos registraron esta acción como una amenaza existencial y pusieron sobre la mesa el derecho de represalia y el artículo 5 de la OTAN. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Hegseth, declaró que estaban al tanto de la reunión en cuestión, pero no creían que desencadenaría ninguna intervención bajo el artículo 5, dejando efectivamente la decisión completamente en manos de Ankara. Turquía, tendré que volver a usted sobre cómo fue exactamente la intercepción. En eso, estamos al tanto de ese compromiso en particular, aunque no hay indicios de que desencadene algo como el artículo 5. No. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque el movimiento de Turquía no se quedará solo en el aire. Si el gobierno central en Teherán cae o el país desciende al caos, Turquía no permitirá que se cree una nueva Siria en sus fronteras. En respuesta a la postura de Washington, se están intensificando los análisis de que el segundo ejército más grande de la OTAN no permitirá que se cree una nueva Siria en sus fronteras, ni que milicias incontroladas se infiltren en Anatolia. Según afirmaciones reflejadas en informes de inteligencia de fuente abierta, las Fuerzas Armadas turcas están actualizando planes para crear una zona de amortiguación de 30 a 40 kilómetros que cubra Maku, Koi, Salmas y Urmia, cruzando la frontera iraní en caso de un colapso total del gobierno iraní o guerra civil. Aunque aún no ha habido un cruce real, el mero hecho de que este concepto esté sobre la mesa es un punto de presión importante para Teherán. Si se llevara a cabo tal operación, el despliegue de tecnología militar en el campo podría convertirse en una verdadera pesadilla para Irán. Si se cruza el punto de no retorno para la zona de amortiguamiento, según los escenarios sobre la mesa, cuando comience la operación, los Guardianes de la Revolución, IRGC, enfrentarán una seria onda de choque si intentan defenderse o ejercer presión sobre los turcos inmigrantes en la región que huyen de la opresión del régimen. La posibilidad de que los sistemas de guerra electrónica, Aselsan Coral, desplegados a lo largo de la frontera, entren en acción significa que las redes de comunicación de los comandantes iraníes podrían quedar paralizadas. Cuando el sistema Coral se despliega en el campo, los oficiales en el cuartel general pueden tener dificultades para comunicarse con los soldados en el frente, y las pantallas de radar pueden llenarse de objetivos falsos. Esto significa cegar al enemigo y convertirlo en un boxeador ciego en su propio terreno. El oso puede ser cegado sistemáticamente en su propia cueva. Con el riesgo de perder la superioridad aérea, los puestos avanzados iraníes en ese corredor logístico se convertirán en objetivos indefensos para los obuses Fatina T-155 de 40 kilómetros de alcance que esperan órdenes para cruzar la frontera. Mientras los UAV A-15 y los Bayraktar TB-3
vigilan los sistemas de defensa aérea Bavar 373 desde el cielo, los activos tecnológicos obsoletos en manos del ejército iraní enfrentarán el riesgo de ser destruidos. Si este concepto avanzado de defensa implementado con éxito por las Fuerzas Armadas turcas en Siria e Irak se transfiere al territorio iraní, será muy difícil para cualquier remanente del régimen acercarse a la frontera turca en un posible entorno caótico. Según el análisis de Forbes, hay precedentes históricos para esto, y la posición de Ankara parece bastante fuerte en la mesa geopolítica en este momento. Puedes derribar un misil balístico en el aire con sistemas sofisticados, pero detener el terremoto geopolítico que crea en el suelo no es tan fácil. La consideración de Turquía de establecer su defensa después de esta provocación, no en la frontera, sino en la fuente de la amenaza, sugiere que el incidente podría evolucionar hacia una estrategia de estrangulamiento mayor en lugar de un reflejo militar momentáneo. Además, Turquía no está sola en este escenario de movimiento masivo. Azerbaiyán, la potencia emergente en el Cáucaso, está observando de cerca los eventos en la frontera al borde de un ajuste de cuentas histórico de 200 años. La verdadera pesadilla de Irán no son las municiones inteligentes que podrían llover del cielo o la posibilidad de que se establezcan zonas de amortiguamiento militar en su frontera, sino más bien las fallas demográficas que se encuentran bajo su propia geografía. Al lanzar ese misil balístico, el régimen de Teherán puede haber provocado a dos estados que no deberían haber antagonizado en el Medio Oriente, Turquía y Azerbaiyán. El hecho de que una gran parte de la población de Irán, aproximadamente de 35 a 40 millones de personas, esté compuesta por azerbaiyanos del sur, turcomanos y kashkai de habla turca, es el punto más crítico en la ecuación. En un posible escenario de colapso del régimen, esta enorme población civil dentro de Irán tiene el potencial de convertirse en un aliado natural de Ankara y Bakú. Este escenario no es uno que Ankara o Bakú quisieran provocar. Al contrario, es una crisis humanitaria y geopolítica masiva que tendría que ser gestionada si el régimen colapsa para garantizar la seguridad de millones de compatriotas y civiles que quedarían sin protección. Si el vacío de poder dentro de Irán se profundiza y comienzan a aparecer signos de fragmentación, la posibilidad de una intervención militar o diplomática transfronteriza por parte de Turquía y Azerbaiyán podría acelerar el proceso de separación de Azerbaiyán del sur de Teherán. Al disparar ese misil hacia Hatay, el régimen iraní no solo ha atacado a un estado vecino, sino que también ha alarmado a millones de personas dentro de sus propias fronteras. Esta enorme presión sociológica está sacudiendo el terreno bajo el régimen en el frente interno. La gente ya estaba desgastada por años de crisis económica y corrupción. Ahora, la posibilidad de una intervención externa o una zona de amortiguamiento podría allanar el camino para un caos sin precedentes en las calles. Uno de los que sintió que se había activado esta bomba de tiempo demográfica y entró en pánico fue el príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi. En su discurso a la nación, el 2 de marzo de 2026, se dirigió directamente a las minorías étnicas en las provincias de Juzestán, Kurdistán y Azerbaiyán del Sur. Pahlavi pidió detener la tormenta que se avecina, diciendo: "La discriminación terminará. Se establecerá un gobierno secular. Por favor, preserven la integridad de la tierra". Eres una parte inseparable del tejido histórico y cultural de Irán, comunidades que siempre han sido guardianes de nuestro territorio y de la dignidad y el honor de nuestra nación. Estoy seguro de que siempre permanecerás firme en este pacto. Estamos al umbral de la caída de este régimen. El estado de pánico de Pahlavi no es sin razón. Él también ve que a medida que el régimen pierde su autoridad, si Turquía y Azerbaiyán comienzan intervenciones protectoras transfronterizas, se necesitará un milagro para que Irán mantenga sus fronteras actuales unidas. Mientras Turquía revisa sus planes para cerrar la frontera occidental como un puño de hierro, en el norte, el ejército azerbaiyano también está aumentando su alerta para aprovechar una oportunidad histórica. Para Bakú, este momento no se ve simplemente como una cuestión de seguridad fronteriza rutinaria. Despierta sueños de la reunificación histórica de una nación dividida por el río Aras. Durante años, el régimen iraní ha estado enviando mensajes a Bakú al alinearse con Ereván en el tema de Karabaj y realizar ejercicios militares en la frontera azerbaiyana. Pero ahora el viento puede estar cambiando. Con el escenario del ejército turco entrando en territorio iraní desde el oeste sobre la mesa, las legendarias Fuerzas Especiales Yashma de Azerbaiyán y su avanzado ejército de drones no permanecerán indiferentes a los desarrollos al sur del río Aras.
Incluso la posibilidad de esta presión en dos frentes está pesando mucho sobre la ya debilitada economía de Irán. La economía iraní ha sido aplastada bajo fuertes sanciones durante meses. Están ocurriendo crisis de combustible y se observa malestar civil en las calles. Una de las líneas vitales del país para sobrevivir y reanudar el comercio eran los cruces fronterizos con Turquía al oeste y Azerbaiyán al norte. Si Ankara y Bakú deciden cerrar rutas de tránsito, grifos comerciales y cruces fronterizos, el nuevo liderazgo en Teherán tendrá dificultades para gestionar la economía. Como un país con sus arterias logísticas cortadas y sus fronteras selladas, Irán enfrenta el riesgo de ser eliminado económicamente. Por otro lado, debemos reconocer que el problema no se limita a los mapas militares. Detrás del movimiento agresivo de Teherán se encuentra una enorme convulsión geopolítica y económica. La economía iraní, ya devastada por fuertes sanciones, recursos agotados y debilidades en la gobernanza, tiene el potencial de sufrir consecuencias aún más devastadoras con la posibilidad de romper lazos con Turquía. Esta es una clara realidad geoeconómica. Turquía es la única conexión de Irán con el mundo. Los cruces fronterizos, las redes del mercado negro y las rutas de comercio de tránsito están bajo el control de Ankara. Por supuesto, la mentalidad del Estado turco no desea condenar a su vecino a la inanición. Sin embargo, disuadir al régimen cada vez más agresivo es un requisito fundamental de la seguridad nacional. Si Ankara añade represalias económicas a las opciones militares sobre la mesa y cierra los grifos comerciales, las débiles rutas comerciales de Irán se cerrarán instantáneamente, desencadenando un efecto dominó masivo. Cuando añadimos el Cáucaso, especialmente Azerbaiyán, a la ecuación, el panorama se convierte en una pesadilla perfecta para las élites del régimen. El apoyo de Bakú a este aislamiento al sellar sus fronteras del norte significaría una estrangulación económica para Teherán, incluso peor que una derrota militar. Esta estructura, con sus exportaciones e importaciones secándose, convertiría el descontento civil que ya lucha con la inflación y el desempleo en las calles en una ola incontrolable de caos. Por eso, no importa cuánto elijan a un nuevo líder a puerta cerrada, las frías realidades sobre el terreno no cambiarán. Cuando las arcas del Estado están vacías y los camiones ya no pasan por la aduana, la autoridad de esos asientos políticos se desvanece. Cuando Turquía y Azerbaiyán cierren sus fronteras, el régimen entrará en un proceso de colapso irreversible. Parece que el misil balístico lanzado no cruzó la frontera turca, sino que golpeó el corazón económico de Irán. Veamos el evento desde una perspectiva más alta, desde ese gran tablero de ajedrez estratégico. La imagen que emerge no es tanto una tensión fronteriza rutinaria como el tambaleo de un enorme aparato estatal en crisis sistémica. El misil disparado a Turquía no es una demostración de gran poder. Es una expresión externa de profunda impotencia y desintegración interna. La notoria rivalidad entre los guardianes de la revolución y el ejército regular, Artesh, combinada con los debates sobre quién pagará el precio de la crisis, tiene el potencial de convertirse en una ola de insidiosa rebelión, desobediencia dentro del país. Es precisamente en este punto donde convergen los movimientos militares y el estrangulamiento económico que acabamos de discutir, y surge el verdadero jaque mate estratégico. El plan de Turquía para una zona de amortiguamiento, que mantiene sobre la mesa a lo largo de una línea de 30 a 40 kilómetros dentro de Irán, es más que solo seguridad fronteriza física. Es un choque psicológico que golpea el corazón de la doctrina de defensa de Irán. El régimen de Teherán, que durante décadas se ha enorgullecido de mantener la guerra lejos de sus propias fronteras, en Siria, Yemen, con fuerzas proxy, ahora está presenciando el colapso de ese famoso mito de seguridad transfronteriza. Por primera vez, el riesgo de guerra se acerca a su propio hogar y ciudades de manera tan aguda. Cuando los barriles militares aparecen en el horizonte y se instala esa sensación de asfixia económica, el contrato tácito entre el pueblo y el régimen se derrumba. La promesa de "te estamos protegiendo de enemigos externos" se rompe cuando esa enorme crisis militar llega a la puerta. Las olas de pánico que se extienden por las redes locales, la prisa por conseguir alimentos básicos y la ansiedad reflejada en las calles están arrastrando al gobierno a un caos inextricable. En el frente diplomático, Irán se ha acorralado completamente. Después de haber atacado previamente bases en Chipre y los Emiratos Árabes Unidos, su ataque directo a un miembro de la OTAN ha empujado a Teherán a una posición mucho más aislada, incluso si Estados Unidos sigue siendo cauteloso bajo el artículo 5. Mientras sus aliados en Asia Central se distancian silenciosamente, es poco probable que Rusia y China, preocupadas con sus propias guerras y problemas económicos, protejan a un Irán en colapso.
Con todas estas presiones militares, económicas y diplomáticas convergiendo, Irán enfrenta una amenaza muy seria de ser aplastado. Estos eventos señalan que la ecuación regional está a punto de ser dolorosamente reescrita, tanto sociológicamente como geoestratégicamente. En conclusión, el misil balístico lanzado hacia Turquía el 4 de marzo de 2026 puede interpretarse no como una mera demostración de fuerza, sino como un gran error estratégico que sacude el statu quo regional. El régimen de Teherán, mientras enfrenta el riesgo de perder la confianza de su pueblo en casa, ha visto los límites de su disuasión en los cielos. Ahora está en máxima alerta en sus fronteras, enfrentando a los poderosos ejércitos de Oriente Medio y el Cáucaso, poniendo en riesgo su propio futuro. Las preparaciones resueltas de Turquía para una zona de amortiguamiento en el terreno, la presión histórica sentida desde Azerbaiyán en el norte y las preocupaciones de Pahlavi sobre la división reflejadas en las pantallas presentan un cuadro notable. El mapa de Irán tal como lo conocemos y su esfera de influencia están siendo puestos a prueba con un serio riesgo de colapso. El fuego creado por esos misiles puede derretir no solo fronteras políticas, sino también doctrinas centenarias. Parece que el misil balístico puede haber golpeado su propio corazón geopolítico en lugar de su objetivo. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis especiales de PPR Global, por favor suscríbase a nuestro canal y recuerde activar las notificaciones.